Bien, ya vimos qué es Machine Learning y los tipos de aprendizaje que tenemos, o al menos los que abordaremos en el curso, que es el de aprendizaje supervisado y no supervisado. Ahora aprenderemos cómo se entrena un algoritmo de estos desde la teoría. Entonces, ¿cuál es el problema central del aprendizaje? Pues que el objetivo del modelo de Machine Learning no es describir los datos que ya tenemos, sino intentar encontrar los patrones para crear una generalización a partir de esos patrones. Vamos a poner un ejemplo más cotidiano. Piensen que ustedes están haciendo la preparación de un examen y usan los quizzes que han hecho en el curso como material de estudio, es decir, esa es su base de entrenamiento. Entrenan sobre eso para intentar adquirir conocimiento. Hay dos formas de hacer ese entrenamiento. Uno es memorizando las preguntas, los quizzes, y memorizando las preguntas de los quizzes y las respuestas correctas. Y el otro es intentar entender los patrones que hay detrás de las preguntas. Básicamente comprender lo que está ahí, ¿sí? Entonces en uno memorizan, en el otro comprenden. Si ustedes memorizan las preguntas de los quizzes y en el parcial les hacen variaciones de esas preguntas y les agregan preguntas nuevas, pues probablemente les va a ir mal, ¿sí? Porque ustedes memorizaron unas preguntas y unas respuestas y ahora les aparecen unas preguntas totalmente nuevas y obviamente no les va a ir bien. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Un algoritmo de Machine Learning es estudiar comprendiendo, que es el segundo escenario, donde ustedes entienden la estructura, entienden lo que está ahí y no memorizan unas preguntas, sino que memorizan la estructura de las preguntas, interiorizan el conocimiento. Entonces, si en el examen a ustedes les cambian la información y les agregan preguntas nuevas, pues digamos tienen una más alta probabilidad de obtener una mejor nota en el examen, dado que no se memorizaron las preguntas, sino que memorizaron la estructura, es decir, generalizaron el conocimiento. Básicamente eso es lo que va a hacer un algoritmo de Machine Learning. Entonces, cuando vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning, siempre vamos a tener que hacer este paso que es, tenemos unos datos históricos, el 100% de los datos históricos, y vamos a hacer unas particiones de la base de datos. Entonces, piensen que nuestra base de entrenamiento, que va a ser el 70-80% de los datos históricos que tenemos, va a ser el equivalente a las preguntas de los quizzes. Entonces, en esta base de entrenamiento, el algoritmo va a aprender la información que hay ahí, va a intentar generar una generalización, va a entender esa relación que hay entre los features y el target. Y después, en esta parte que sería la base de testeo o la base de prueba, él va a intentar evaluar lo que aprendió aquí arriba. Y como esto es un aprendizaje que es supervisado, es decir, para el que conocemos cuál es el target histórico de la variable, pues aquí vamos a poder evaluar que también lo hizo el modelo, ¿sí? Entonces, una información sobre la que nunca conoció, intentamos evaluar ese modelo que aprendió con esta información que está aquí arriba. A eso se le llama un entrenamiento de un modelo en un split de datos o en un set de datos de entrenamiento y un set de datos de testeo o de prueba. Ahora, cuando evaluamos un modelo, pues podemos estar en tres escenarios. Un primer escenario es el escenario del overfitting, es decir, el modelo lo hace muy bien en su base de entrenamiento, pero cuando lo llevamos a un escenario de testeo donde no conocía previamente las respuestas, pues le va a ir muy mal. ¿Cuál es el diagnóstico? La analogía con el ejemplo que venimos haciendo es que memorizó ruido. Básicamente va a sacar 5 en los talleres de repaso, pero cuando llega al parcial saca 2, ¿sí? Porque memorizó ruido. Eso se llama overfitting o sobreajuste del modelo sobre la base de entrenamiento. El underfitting es cuando normalmente suele pasar que el modelo le va muy mal en la base de entrenamientos y además le va muy mal en la base de testeo. Y eso es porque o los features no tienen el suficiente poder para predecir el target, o simplemente la información el modelo que estamos estimando no es el ideal, ¿sí? Entonces es un modelo demasiado simple, y piensen en el ejemplo real, es como si sacara un 1 en los talleres y además sacara un 1 en el parcial. ¿Listo? ¿Cuál es el balance ideal? Pues que al modelo le vaya muy bien en la base de entrenamiento y también le vaya muy bien en la base de testeo, porque eso nos habla de que el modelo tenía features con suficiente poder para predecir el target, que aprendió patrones reales y generalizó bien ese conocimiento para después evaluarlo en la base de datos de testeo. Vamos a hablar de otro concepto que es muy importante, que es el baseline o la línea base del modelo.
Normalmente, cuando tenemos modelos de Machine Learning, que lo vamos a ver en el siguiente video, tenemos que evaluar qué tan bueno es el modelo. Y lo que quisiéramos en el mundo ideal es que nuestro modelo sea al menos tan bueno como nuestro modelo de línea base. Que la línea base puede ser simplemente el promedio histórico de la variable, o bueno, hay muchas líneas bases que son básicamente medidas muy sencillas, que el modelo debería hacerlo al menos mejor que esas medidas, esas métricas tan sencillas. Si no, no vale la pena hacer un algoritmo tan sofisticado cuando ni siquiera es capaz de superar nuestra métrica más sencilla. Otro concepto importante en el aprendizaje o en el testeo es la validación cruzada, que es básicamente hacer varias fracciones, coger nuestros datos y en varias etapas. Esto seguramente no lo vamos a hacer en la práctica en el curso, pero sí vamos a hacer algo que es, vamos a pedirle al algoritmo que entrene con una parte de los datos, se testee sobre otra, en una segunda iteración entrena con otra parte de los datos, testea sobre otra, y así hasta la enésima iteración, donde cada vez va a ir entrenándose con una porción diferente de los datos y testeándose en una diferente. A eso le llamamos validación cruzada de la información. Ahora, uno de los riesgos importantes que vamos a tener cuando estamos entrenando un modelo es el data leakage. ¿Qué es el data leakage? Es básicamente cuando en nuestros features incluimos una variable que es extremadamente parecida a nuestro target. Entonces piensen que si nosotros queremos saber si una persona se va a retirar de nuestra empresa, va a retirarse de nuestros productos, entonces eso es un 1 si se retira y un 0 si no, ese es nuestro target. Pero resulta que dentro de las variables predictoras se nos escapó la variable que se llama motivo de cancelación, o le metimos una variable que se llama no sé, fecha de cancelación. Obviamente esa variable explica el target, está altamente correlacionada con el target, y si nosotros queremos hacer predicción, pues esa información no la vamos a conocer para una base de datos futura de testeo. Entonces esto suele pasar mucho, y una forma de darse cuenta de esto es cuando el modelo es extremadamente bueno. Cuando el modelo es extremadamente bueno es algo uno no está haciendo bien dentro de su base de datos. Cerremos finalmente con el pipeline de la evaluación analítica de los datos, y esto es desde formular la pregunta, definir el target y los features, es decir, cuál es la variable de resultado y cuáles son los insumos, partir los datos en entrenamiento y testeo, fijar una línea base de comparación, entrenar el modelo, evaluar en la base de datos de testeo, comparar con el baseline para ver si es bueno o no. Si no es lo suficientemente bueno, volvemos de nuevo a hacer el entrenamiento del modelo, y así hacemos esto hasta que encontramos el mejor modelo comparado con el baseline, y se aprueba y se reporta. Ese es el pipeline de un modelo de analítica.